El problema ya
viene de la Universidad de Islas Baleares, va hoy día a mostrarnos cómo está trabajando en este tema de las conexiones y viéndolo desde el punto de la formulación de problemas. Entonces, la profesora Chico tiene varios años de experiencia en lo que es trabajo con lo que son profesores de primaria y trabaja con lo que es investigación de mejora de conocimiento de los profesores de primaria. Esa es una labor que ella realiza. Ordinariamente ella es profesora de secundaria en España, un profesor de secundaria es diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Perú. Es un matemático que lleva además una maestría para poder tener la parte de educación. Entonces, desde ese punto de vista, ella ya está en un alto conocimiento matemático y ahora trabaja en todo lo que es investigación de estrategias en la educación para los niveles de primaria e inicial. Sí, los dejo con ustedes. Gracias. Primero, os quería dar las gracias por la invitación, por darme la oportunidad de presentar muy brevemente un pedacito de lo que estamos trabajando con algunas propuestas que traigo, una propuesta que la hacemos nosotros en la formación inicial del profesor de primaria. Como ella bien ha explicado, el profesor de primaria allí pues hace un grado, le llamamos grado de 4 años, y el profesor de secundaria normalmente tiene una especialización, un grado en matemáticas, en física, en química, y luego lo que haces es una maestría para poder acceder a dar clases en secundaria, ¿no? Bueno, os voy a explicar varias cositas. Por un lado, el establecimiento de las conexiones matemáticas, que es un tema que actualmente estamos investigando, y os explicaré brevemente un marco, que es el que estamos creando y revisando y refinando un poquito. Lo haré brevemente porque me quiero centrar en cómo trabajamos, es decir, en el potencial que tiene la formulación de problemas. En este caso, este potencial lo voy a direccionar hacia 2 sitios: el establecimiento de las conexiones y la competencia profesional que necesitamos como docentes en el aula. Entonces, os explico un poquito contextos de la formulación de problemas, ¿no? Por un lado, la formulación de problemas en el aula tiene como diferentes procesos, ¿no? Diferentes contextos que podemos tener. Por un lado tenemos cuando los alumnos son los que formulan un problema, ¿no? ¿Para qué queremos que los alumnos formulen un problema? Pues porque la formulación de problemas, más allá de la resolución también del problema que puedas formular, nos lleva a un conocimiento, a un aprendizaje matemático profundo. Cuando yo tengo que formular un problema de un tema, un problema que se pueda resolver con una operación, un problema que incluya un tipo de gráfica, el conocimiento, que el aprendizaje del tema que estamos viendo es amplio. ¿Cuál es el papel del profesor entonces en este? ¿No? Porque aquí es el alumno, ¿no? El sujeto que formula los problemas. Pues el profesor lo que hace es gestionar. Propone la tarea, diseña la tarea y gestiona el proceso de la formulación. Pero también dentro del aula tenemos otro tipo de actividades. Por un lado, por un lado tenemos que los profesores son los que formulan el problema para que los alumnos lo resuelvan. Entonces, es otro tipo de perspectiva o de contexto que no se puede dar en el aula. Aquí el profesor es más activo, es el formulador de los problemas, los alumnos lo resuelven. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que aprendan matemáticas, ¿no? Estas son cuestiones, formulaciones de problemas que pueden vivir una actividad que ya estás haciendo, ¿no? Y añades alguna pregunta de extensión que le llamamos nosotros, alguna pregunta para extender el entorno matemático del problema, por ejemplo. O puede ser que hayan creado un problema para el tema que están tratando en concreto en el aula en ese momento, ¿no? Pero es el profesor el que formula el problema. Entonces, claro, si necesitamos que los profesores formulen problemas para las aulas, ¿qué hacemos nosotros en la formación del profesorado? ¿No? Y este es el tercer contexto que os presento, ¿no?
formular problemas en la formación del profesorado, ya sea una formación inicial, ya sea una formación continua, que ya están en su práctica docente, pero están haciendo formaciones continuas. ¿Para qué entonces formular problemas en la formación del profesorado? Pues estos problemas llevan a aprender matemáticas, en este caso queremos que aprendamos matemáticas escolares, ¿no? Pero también llevan a aprender a cómo enseñar matemáticas escolares, ¿no? En este tipo de actividades queremos que el profesorado, que se forme el profesorado en que ellos puedan ser formuladores de problemas. A través de estas actividades, no solo la formulación de problemas como una estrategia en el aula, ¿no? Una estrategia sino la formulación de problemas como también el aprendizaje matemático, ¿no? Muchas veces en la formación inicial, sobre todo en España, en nuestro contexto, los profesores, los alumnos que tenemos para ser profesores de primaria tienen un conocimiento de matemáticas a veces un poquito deficiente en algunos temas, ¿no? Entonces, claro, son actividades que atacamos las matemáticas, atacamos el aprendizaje de las matemáticas, pero también atacamos cómo enseñar matemáticas en el aula, ¿no? Las dos perspectivas, la didáctica y más la del contenido matemático específico. Entonces, aquí es donde yo me voy a centrar, ¿no? Y es la tarea que voy a proponer. Claro, cuando el profesor aprende a enseñar matemáticas escolares, las matemáticas escolares tienen que estar acorde al currículum que hay en el país, ¿no? Al currículum que en cada país nos marca, de alguna manera, o nos orienta a qué tipo de contenidos y a qué tipo de estrategias podríamos o deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, en los últimos años, en varios países, ha habido muchas reformulaciones de currículums, ¿no? Casi todos estos currículums pues, son unas ideas muy básicas, ¿no? Si hemos pasado de trabajar solo contenido, de ver la matemática como un conjunto de contenidos más o menos conectados, a veces bastante aislados, ¿no? A veces los enseñamos de forma bastante aislada, cuando deberían de ser más conectados, y hemos pasado a unos currículums que lo que quieren es fomentar la competencia matemática. Es decir, habilidades, ¿no? Habilidades de razonamiento, habilidades de argumentación, habilidades de resolución de problemas, habilidades de comunicación matemática. No ha habido este cambio. Entonces, como profesores nos llega el cambio, ¿no? Nos llega este cambio, ¿qué hacemos con él? La mayoría de currículums, la forma de desarrollar la competencia se basa en la resolución de problemas, ¿no? No solo como contenido a aprender, sino como estrategia para enseñar, ¿no? Enseñar contenidos a través de la resolución de problemas. Muchos de estos currículos, las dos ideas básicas que tienen, pues es el aprendizaje basado en problemas, por un lado, y por el otro lado la matemática realista de Freud en sus diferentes versiones, ¿no? Esta idea de trabajar problemas que estén conectados a la vida diaria, trabajar problemas que podamos identificar las matemáticas en contextos que no sean puramente matemáticos, sino en contextos que llamamos extramatemáticos, ¿no? Nuestra interpretación de esta parte de problemas realistas, problemas donde el alumno puede descubrir conceptos, pero que no huyen un poco del típico ejercicio, más que problema, de calcula 2 más 3 o resuelve esta ecuación, ¿no? Sino que tienes un contexto de la vida diaria. Nosotros entendemos esta parte de matemática realista como problemas que fomentan conexiones matemáticas. Y estas conexiones matemáticas pueden ser conexiones dentro de las matemáticas, ¿no? Conectando diferentes conceptos, y conexiones de las matemáticas con conceptos de otras áreas, con situaciones de la vida diaria, con referentes de la vida cotidiana. Entonces, como profesores, no sé si aquí tenemos profesores en activo, como mínimo seguro que tenemos profesores interesados, ¿no? Nos cambian el currículum, nos llega este currículum, probablemente todos hemos aprendido, o al menos en mi experiencia, yo cuando aprendí matemáticas, pues eran unas matemáticas más centradas en los contenidos, con una visión bastante mecánica y aplicada de la instrumental de las matemáticas. Las matemáticas sirven para, ¿no? Otras asignaciones, pero no nos enseñaban estos contenidos.
nos llega el profesor y nos dice, no, ahora el currículum es este y ahora está la visión que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Esta es la pregunta. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hago yo ahora problemas que sean competenciales? ¿Cómo desarrollo yo la competencia matemática de mis alumnos? Y esta es un poco, os vengo a presentar una pequeña tarea que nosotros hacemos con esta idea de, creo que en la formación inicial del profesorado tenemos que empezar a hacer este tipo de tareas, a darles herramientas para que puedan desarrollar ese aprendizaje más competencial, más conectado, ¿no? Desde esta perspectiva, os quiero explicar un par de conceptos básicos. Una, la competencia profesional en la formulación de problemas. ¿De qué estamos hablando? Si el profesor tiene que formular problemas para sus alumnos, ¿qué competencia, qué habilidades De frente, sube, ahí estoy. No, donde viene ese carrito, ese ciclo, ahí sube y ya está. ¿Cómo vemos nosotros las El que vaya conexiones? subiendo ya te pasa Las que estamos trabajando y cómo las podemos incluir en el aula. Entonces, la competencia profesional en formulación de problemas, desde nuestra visión, básicamente engloba tres destrezas. de frente. Seleccionar problemas. Pasando el triciclo, sube para arribita. Proponer a mis alumnos. ¿Qué tipo de tareas quiero proponer a mis alumnos? Por el otro lado está la transformación de problemas. Ahí donde ese cilindro me deja, donde está dos cilindritos. Ahora mismo cuando busco actividades o problemas. Ahí está. Como útil lo controla. ¿Que no funciona el audio? No. Ya está, ahora sí. Ahora sí. Vale. Retomo. En la selección de problemas, de tareas, muchas veces cuando encontramos un problema, nos gusta, pero no de todo. Hay algo que no me acaba de cuadrar para mi clase, o no me acaba de cuadrar la forma en la que lo presenta, o no me gusta el contexto que tiene. Entonces, muchas veces seleccionamos el problema, pero no lo planteamos exactamente así a nuestros alumnos. ¿Qué hacemos? Transformar, hacerle modificaciones al problema. ¿Vale? Y luego está la tercera habilidad, que es la habilidad de crear un problema desde cero. Que es más compleja, ¿no? Y está demostrado sobre todo, yo siempre pienso, y esto es una cosa que con compañeros de investigación de nuestro grupo comentamos muchas veces, la formación inicial o continuada del profesorado es un problema de optimización. No tenemos tiempo para hacer todo lo que quisiéramos. Y pasa lo mismo cuando estamos en un colegio. No tenemos tiempo para hacer todo lo que quisiéramos. Entonces tenemos que optimizar, ¿no? Si está comprobado que hay mucho profesorado que usa libros de texto o que usa recursos en Internet para buscar actividades, pues quizá, esto sí que lo dice de investigaciones y formulación de problemas, quizá es más óptimo que nos centremos en transformar problemas que no en crearlos desde cero. Es decir, creo que quede como que la creación de problemas no es interesante o no produce conocimiento matemático, como mucho viento. Pero la complejidad, desde donde estamos, la complejidad para acceder a ello puede ser mucho más alta, ¿no? Entonces lo que nos dicen es, bueno, dentro de este problema de optimización, seamos realistas. Si ya estamos escogiendo problemas de recursos, pues vamos a centrarnos un poquito más en la transformación que no en crear desde cero. Voy a entrar un poquito en cada uno de ellos, ¿no? Seleccionar problemas. Entonces, ¿qué conocimiento necesita un profesor para seleccionar problemas? En esta selección de problemas, ¿dónde voy a seleccionar estos problemas? Esta selección de problemas tenemos a día de hoy, bienvenidos. A día de hoy se siguen usando muchísimo los libros de textos en muchísimos países. En el contexto de España hay muchas escuelas que empiezan a no usar libros, usar otro tipo de recursos, pero sigue siendo un recurso bastante usado.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? El libro una persona que no conoce a nuestros alumnos, ni su texto, ni... Entonces, probablemente nos toque transformar algo de ese problema, ¿vale? Bancos de problemas en páginas web, aquí os he puesto algunas, pero bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero son unas páginas bastante interesantes, ¿eh? Enrich tiene un tipo de problemas de exploración, de experimentación, OpenMide, los problemas de Which One Doesn't Belong, ¿no? Diferentes recursos. Yo siempre digo que en el área de matemáticas tenemos muchísimas suerte, porque hay muchísimos recursos gratuitos que están muy trabajados, que hay gente didacta detrás de ellos, que incluso te ponen, si vais a la página de Enrich, nos da tiempo, si queréis entramos en un segundo. Me voy a la que queráis, pues si nos vamos a primaria, por ejemplo, tenemos ordenado por temas, como procesos, por competencias específicas, ¿no? Y aquí tenemos un montón de diferentes, ¿vale? Esto yo lo he hecho con mis alumnos que hay diferentes problemas que podemos acceder. Te dan pistas sobre cómo empezar en tu aula. Tienes soluciones de estudiantes de primaria reales, hechas por estudiantes de primaria. Y tenemos recursos sobre cómo gestionar el problema, la actividad en el aula, ¿no? Entonces son páginas interesantes de conocer. ¿Vale? Son páginas interesantes de conocer, porque más allá de la propia actividad, también ¿no? nos da pistas sobre cómo podemos gestionar en el aula. Un recurso maravilloso es nuestros compañeros en el colegio. Otros profesores que han probado ciertos problemas, que nos los comentan, he visto este muy chulo, ¿no? En el colegio, en la universidad, yo en la universidad de mis compañeros también aprendo muchísimo de, has hecho este problema o me lo han explicado este problema, lo he encontrado. Las redes sociales también. Yo no soy usuaria, aquí no os puedo ayudar tanto, pero también, ¿no? Y luego artículos de revistas de divulgación y de investigación, ¿no? Que a veces para profesores son activos, sobre todo lo que es de investigación, pueden ser un poco durillos de leer, pero si nos vamos a las actividades que han hecho, las podemos usar en nuestra aula, ¿no? Y tenemos también... Entonces, aparte de todos estos recursos, fuentes de recursos donde podemos seleccionar un problema, ¿a qué media esta selección en el problema? El conocimiento matemático que tenga el profesor. El tipo de conocimiento que tiene el profesor puede ayudar mucho a evaluar qué tipo de problema quiere coger para el momento preciso que lo está usando en su aula, ¿no? Siempre está mediando el conocimiento del profesor. Vale, la habilidad de transformar problemas que ya existen, ¿no? ¿Qué es transformar un problema? ¿Cómo podemos transformar un problema? Pues transformar un problema es, bueno, pues modificar uno o varios elementos de ese problema con una intención didáctica. ¿Para qué modifico ese problema? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir como profesor? ¿No? Esa intención didáctica media, aparte de mi conocimiento como profesor matemático, que media el poder evaluar el problema, media también para qué lo quiero usar en el aula, mi intención didáctica. ¿Para qué lo quiero usar en el aula? ¿Me interesa para trabajar la representación, en este caso de una función lineal? ¿O me interesa para trabajar la comprensión de los problemas, los enunciados? ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? Esta intención didáctica, como veis aquí, no orienta por la toma de decisiones. ¿Cómo voy a transformar ese problema? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Vale? Como elementos, sabía que venía, pero es que es el barco que usamos. Como elementos de uno o varios problemas, pues consideramos el entorno matemático, ¿no? Hasta dónde puedo extender ese problema, ¿no? El entorno, el contexto del problema. Y en el contexto del problema nosotros incluimos la redacción también del problema, cómo está escrito, qué quiero modificar, la información, los datos y el requerimiento.
Por ejemplo, aquí tenemos un problema que nosotros lo trabajamos bastante. Es un problema sacado de un libro de texto de España. ¿Vale? Es un libro de texto para primaria, pensamiento multiplicativo, y nos propone este problema. Uno tiene 10 cajas con canicas, cada caja contiene 5 canicas. En total, ¿cuántas canicas tiene Bruno? Y nos da esta representación gráfica. ¿Qué puedo modificar yo de este problema? ¿Cambiar la representación gráfica o eliminarla? ¿No? Si la quiero eliminar, ¿por qué la quiero eliminar? Y ahí es donde la intención didáctica. Porque a lo mejor me interesa preguntarles que me representen el problema y que hagan ellos la representación, ¿no? Puedo modificar la información, puedo modificar los datos numéricos y cambiar los datos numéricos. ¿Con qué intención? Pues a lo mejor me interesa transformarlo en un problema de división, ¿no? Y también estoy modificando un poco el entorno. O puedo modificar el requerimiento que me pide el problema. O puedo hacer varias modificaciones. Normalmente es más de una modificación que están en concordancia, ¿no? Si yo elimino la representación gráfica, como os he dicho, pues probablemente pregunte por qué me la hagan. Entonces aquí ya hay una concordancia. La elimino porque me interesa que la dibujen, o que dibujen una de ellas. O a lo mejor la elimino porque me interesa trabajar otra diferente. A lo mejor me interesa trabajar la representación en rectángulo, ¿no? Son elementos que puedo cambiar, pero aquí media mi conocimiento matemático. Yo tengo que conocer diferentes representaciones de la multiplicación. Si no, no puedo modificar ese elemento, no sabré para qué se modifica. Y la otra es mi intención didáctica en el aula. ¿Para qué lo quiero modificar? ¿Qué es lo que pretendo conseguir? Un tema importante en la formación. Cuando nosotros hacemos este tipo de actividades en la formación de profesorado, ¿no? Ya no es mi decisión como profesora de primaria, de secundaria en el aula solo con mis alumnos, ¿no? Sino nosotros estamos dando tareas en la formación inicial del profesorado para que ellos aprendan a formular problemas, a transformar problemas. Entonces, ¿qué es importante? Si yo os digo, transformar este problema. ¿Qué me diríais? ¿Qué? ¿No? Porque si no hay problema ya, pero dame una consigna, ¿no? Que es lo que Kai llama el PROMI. Dame una consigna, dame una instrucción, ¿por qué? ¿No? Como profesor en el aula, como profesor de primaria, secundaria, tú tienes tu intención didáctica, ¿no? Tu razón para. Como tarea para la formación de profesores, nosotros les tenemos que decir para qué queremos que transformen el problema. ¿Sí? Y aquí os he puesto algunos ejemplos de consignas, pero vamos, hemos encontrado muchísimas más. ¿Qué quieres? ¿Que transforme el problema para hacerlo más complejo? ¿Quieres que transforme el problema para hacerlo menos complejo? ¿Quieres que transforme el problema para trabajar las representaciones gráficas? ¿Quieres que transforme el problema para promover la comprensión de los contenidos, la comprensión de la multiplicación? ¿Quieres que modifique el problema para conectarlo con la división que está en su entorno? ¿No? Entonces, la consigna en la formulación de problemas, en las tareas de formulación de problemas para profesorados es importante. Porque la interpretación, cuidado que yo no digo que la consigna determine la intención, ¿eh? La interpretación de esa consigna que hagamos cada uno, ¿qué es hacer un problema más complejo? Pues a lo mejor si hacemos aquí todos un problema más complejo que este, encontramos que interpretamos esa consigna de formas diferentes, ¿no? Puede ser más complejo para... Este problema lo hicimos nosotros con profesorado de formación inicial, ¿no? Y bueno, pues había quien interpretaba que hacerlo más complejo era cambiar a números más grandes. Pues interpretaba que hacerlo más complejo era poner un enunciado que se mucho de comprender, ¿no? La interpretación. Es decir, que aunque pongamos esta consigna, que tiene mucha importancia y que media, que corta un poco las interpretaciones, tenemos que tener en cuenta que según el conocimiento matemático que tengamos, vamos a interpretar esa consigna de una manera o de otra, o de varias,
¿no? Puedo complejizar el problema de diferentes maneras también. Y luego viene la creación de problemas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Para tareas, para formación de profesorados, si yo os propongo crear un problema de matemáticas, a mí no tiene para qué, o dime el tema, o, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, os he puesto algún ejemplo, pero bueno, escribe, este es muy típico, ¿no? Crear un problema a partir de una operación. Escribe un enunciado que se pueda resolver con esa operación. Escribe un enunciado que involucre la interpretación de una gráfica, por ejemplo. O varios, ¿eh? Os doy un contexto. Este problema también lo hicimos con nuestro alumnado en medio de un gran prado, hay una cabaña de base rectangular. Es un problema que igual lo conocéis porque es bastante conocido, está bastante publicado. Una cabaña de base rectangular de 7 metros de longitud y 13 de anchura. En tierra, en la esquina nordeste, se fija una cuerda de 8 metros de longitud al extremo libre en el que está atada la cabra. Y ahora te pregunto, haz una pregunta matemática respecto al contexto. Estos son muy interesantes. Y lo que es muy interesante, este problema lo podemos hacer tanto en primaria como en secundaria, como en formación inicial del profesorado. Y lo que preguntamos o las reflexiones que hacemos al final son diferentes, ¿no? En primaria y en secundaria nos centramos solo en el aprendizaje matemático, en formación de maestros nos centramos en el aprendizaje matemático y en cómo enseñar, ¿no? Una estrategia para enseñar. ¿Sí? Pues, ¿qué es interesante? Resolver la tarea. Me estoy viendo, me disculpo porque tengo de donde yo vengo, Cataluña, y ahora que estoy en las Islas Baleares, hablamos catalán. Y tengo todo mi ordenador en catalán. Ya veo que me ha cambiado palabra, me ha cambiado cosas en catalán, que son idiomas muy cercanos. Ahora estoy viendo, digo, aquí ya me ha puesto medio catalán. Entonces, lo que es interesante es, vale, hago el problema. Me hago una pregunta matemática que tenga coherencia con el enunciado que me propones. Y ahora resuélvela. ¿Por qué resolverla? Porque resolviéndola me puedo fijar en, me faltan datos. Me puedo fijar en no tiene concordancia lo que estoy haciendo. Me puedo fijar en que he hecho una pregunta que no tiene solución, que no se puede resolver. Entonces ahí también reajustamos. El hecho de resolver no es lo mismo que tú te des cuenta de que tu propio problema no tiene solución o hay que ajustarlo, que te lo diga alguien. Entonces, resolver el problema, tanto en formación inicial de profesorado como en primaria o en secundaria, es una actividad que todavía refuerza más el aprendizaje matemático, ¿no? Y en nuestro caso nos refuerza el aprender a formular problemas, que el profesor aprenda a formular problemas. ¿Y a qué tiene que tener en cuenta para? ¿Sí? He dado una perspectiva un poquito de esta parte de formulación de problemas. Y ahora me voy a dar una mini, muy breve, sobre nuestra interpretación de las conexiones matemáticas. Porque ahora os voy a proponer que realicemos una tarea donde podemos conjugar los dos conceptos, vamos a decir, los dos aspectos, ¿no? Las conexiones matemáticas, este es un marco teórico desarrollado por un compañero, Genaro de Gamboa, que lo estamos refinando, lo refinamos ya aquí, ya estamos trabajando también en un artículo para acabar de refinar cuestiones, ¿no? Pero básicamente nos habla de dos tipos de conexiones. Conexiones intramatemáticas, dentro de las matemáticas, las conexiones que son la relación entre los objetos matemáticos. En las extramatemáticas, ¿qué son? La relación entre un objeto matemático y un referente o una aplicación en la vida cotidiana, en otras áreas, en ingeniería, en otras áreas. ¿Sí? Estas son las conexiones. ¿Cómo entendemos nosotros que se establecen las conexiones? En el aula, a través de las tareas, a través de la interacción de los profesores y los alumnos. Esa es nuestra visión de las conexiones. Dentro de las conexiones intramatemáticas tenemos de dos tipos. Las conexiones conceptuales, dos ideas, dos conceptos, dos objetos que se relacionan, y las
conexiones relacionadas con los procesos entendidos como en el LCTM, con las competencias, ¿vale? Procesos matemáticos como la competencia en resolución de problemas, en razonamiento y prueba, en comunicación y representación, en argumentación, ¿no? Porque nuestra comprensión de objeto matemático tiene una comprensión amplia, ¿vale? No estamos hablando de objeto matemático solo como una referencia, sino que un proceso para nosotros también es un objeto. Dentro de las que son conceptuales, las tenemos con tratamiento o con conversión, en el sentido de Duval, ¿no? En el sentido de que estamos trabajando dentro del mismo sistema, del mismo registro semiótico o en diferentes registros semióticos. Por ejemplo, un ejemplo, el que hemos hecho antes el que hemos visto antes de la función lineal, pues es una representación gráfica de la función lineal. Pero también puedo tener una representación tabular en forma de tabla de la función lineal, ¿no? Se podría dar una conexión entre las dos representaciones, ¿no? Y son representaciones que están en diferentes registros, ¿sí? Pero también puedo tener representaciones dentro del mismo registro. Por ejemplo, dos expresiones algebraicas de la misma función. Diferentemente escritas, por ejemplo, entre otras. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque lo voy a recuperar al final, ahora os voy a pedir, tenemos papel, tenemos boli, os voy a proponer una tarea, ¿vale? Y luego retomamos. Claro, no sé, os voy a proponer una tarea. Escribe el enunciado de un problema que sea realista. Realista, un problema que pueda suceder en la vida real. ¿Vale? Un problema con sentido en la vida real. Que en este caso vamos a acotar un poquito. Que pueda suceder en un colegio. Da igual, primaria, secundaria, en el contexto que más conozcas. Que pueda suceder en un colegio y que se pueda solucionar con la siguiente operación. 16 dividido 4. ¿Sí? Venga, 2 minutitos. Un problema realista. Esta es una actividad que proponemos a nuestra alumnado en formación inicial, para ir viendo por pasos, con la idea que hemos dicho antes, ¿no? El currículum, necesitamos profesores que estén en valores de problemas, porque los currículos están basados en el aprendizaje basado en resolución de problemas, por lo tanto necesitamos profesores que sepan formular problemas, ya sea que los transformen, seleccionar eso yo creo que siempre está, o que los creen. Pues esto por un lado. Pero por el otro lado, estos problemas, me estaba diciendo el currículum que tienen que ser realistas, que tienen que fomentar conexiones extramatemáticas, ¿no? Entonces aquí intentamos unir las dos cosas, ¿sí? En este tipo de tarea. Ya. Una tarea sencilla, ¿no? Para el profesorado de educación primaria. Hago una pregunta. ¿Quién de esta sala nunca había creado el enunciado de un problema? Directamente. ¿Todos habéis formulado problemas alguna vez? Cuando le hago esta pregunta, por norma general a mis alumnados para futuros maestros, no han hecho un problema nunca. No han creado un enunciado nunca. Sin consigna o con consigna, da igual. Es la primera vez por norma general. Entonces, claro, por eso digo que es un problema de optimización. La formación inicial y la formación
nada, porque pretendemos que en 3 asignaturas, que no son 3 asignaturas, que al igual en un mes aprenden a formular problemas. Es difícil, a veces somos muy exigentes con el profesorado, somos súper profesores. ¿A quién se anima a leerme el que ha escrito? ¿Sí? Venga, va. Tengo una aula de 16 niños y 4 meses. No sé si... La última persona está escuchando. Aquí te vas a ver, por favor. En una aula hay 16 alumnos y 4 meses, donde no pueden colocarse más de 5 estudiantes por mes. ¿Cuántos estudiantes pueden colocarse en cada mesa? En un aula tenemos 16 alumnos. ¿Sí? ¿Dónde? Pues seguir. Donde hay 4 mesas. Donde Y tenemos 4 mesas. no pueden colocarse más de 5 estudiantes por mes. Y no pueden colocarse más de 5 estudiantes por mesa. Y la pregunta es, ¿Cuántos estudiantes pueden colocarse en cada mesa? ¿cuántos estudiantes pueden colocarse en cada mesa? ¿Sí? ¿Qué has pensado para formular el problema? No pueden colocarse más de 4. No pueden colocarse más de 4. ¿Por qué has cambiado el 5 por el 4? Se podrían colocar 5. ¿Por qué no tendrías Podría sentido? ser 3. Podría dividir, ¿vale? Entonces tenemos 16 alumnos, tenemos 4 mesas, ¿no? Y en cada mesa No puede más. no puede ir más de 4. Y la pregunta es, ¿Cuántos estudiantes pueden ¿cuántos estudiantes pueden colocarse en 4 mesas? en cada mesa? En cada mesa. ¿Y si le quitamos la última parte de información? ¿Cambia el problema? No necesariamente van a ir para No necesariamente tienen que ir 4 en cada mesa, ¿no? Sí, pero una de las posibles soluciones podría ser esta, ¿no? Vale, ¿algún otro problema? Que sea que creáis que el vuestro es diferente al suyo. Bueno, Miguel observa que su profesor está repartiendo 4 caramelos a él y a sus 3 compañeros. Si el profesor cuenta con 16 caramelos en una bandeja, ¿podrá alcanzar para Miguel la cantidad de caramelos? ¿Lo volvemos a leer? Miguel observa que su profesor está repartiendo 4 caramelos a él y a sus 3 compañeros. Si el profesor cuenta con 16 caramelos en una bandeja, ¿podrá alcanzar para Miguel? ¿Por qué crees que es diferente al suyo? Bueno, porque aquí lo que estamos observando es que no estamos trabajando con máximos o mínimos, como lo planteaba en un inicio. Estoy simplemente considerando la cantidad total de caramelos, estoy considerando la cantidad de personas que no se implica en el problema, ¿no? Se trata de asumir al sujeto como parte de la cantidad de estudiantes que existe. Esta una dificultad. No dice que todos los estudiantes tengan la misma cantidad de caramelos. Pero al principio las bolsas son de 4, ¿no? Están repartiendo bolsas de 4 caramelos a cada uno de ellos, ¿no? Es decir, por un lado hay las bolsas de 4 caramelos, vamos a ponerlas así, ¿no? Las bolsas de 4 caramelos, y por el otro lado tenemos mesas de 4 personas, donde no pueden ir a ver más de 4 personas. ¿Sí? ¿Algún otro problema diferente? No voy a entrar en la estructura, en si la coherencia, en si damos la respuesta en el enunciado. Esto pasa mucho, damos la respuesta en el enunciado. ¿Algún otro problema diferente? A estos dos que nos han... Fíjate que tengo un terreno rectangular donde el área de 16 cuadrados y pues y que se pide que se parta en 4 partes, pero cada longitud de cada parcela, ¿no? Cada parcela de división tiene que ser de 1 metro. 1 metro. Y Tenemos un... Se lo está inventando mientras lo está hablando, ¿eh? Que tiene muchos méritos, ¿eh? Cuidado. Tenemos un rectángulo de 16 metros cuadrados. Lo queremos partir en 4 trozos iguales, ¿no? ¿Sí? Voy a hacerlo así. donde se sabe que cada parcelito o cada pequeño terreno tiene 1 metro. La de longitud tiene 1 metro cada parcela. Y aquí hay 1 metro. Sí.
Y la idea es calcular la longitud que tiene esa parcela. El perímetro de cada parcela. El perímetro de cada parcela. O el perímetro de cada uno de estos. ¿Sí? El área. No, el perímetro. Has dicho perímetro, ¿verdad? Sí, es el perímetro. ¿Y cómo lo haríamos? Construyamos juntos, digo. A ver, hay una versión. Tendríamos un problema para poder experimentar, porque tendríamos que ver primero, ¿no? Para poder repartir. Tendríamos primero que ver las medidas de cada. Tenemos esta medida aquí, pero tenemos esta para saber la longitud. Pero ya no sería un rectángulo, Depende. sería un cuadro. Este lleva un problema que es muy bonito, ¿eh? Con el mismo área, ¿cuántos rectángulos de perímetro diferente puedo hacer? ¿Sí? Aunque en este caso tendríamos uno, ya nos decimos uno, y aquí ¿cuánto medimos? Cuatro, ¿no? Sí, si vemos este dato, este ya son 4, por lo tanto, ¿este cuánto mide? 4. Depende de la definición de rectángulo que tengamos. Si tenemos una definición inclusiva, pues el cuadrado es un rectángulo y si no, no. ¿Sí? Entonces sí que podríamos hacer 4 y para saber este, ahí involucrar la división de 16 dividido 4. ¿Sí? Y son problemas interesantes. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho un problema de repartir? Sí, A ver, es que me extraña porque normalmente en España hago esto y me salen, si somos 20, 19 problemas de repartir. Igual dice, caramelo, reparto 4, tengo este tipo de, ¿sí? Lo que no se nos ajusta aquí es el que pueda suceder dentro de un colegio. Cuando ya hacemos esto, a veces nos cuesta un poquito más. Ahora os diré por qué ponemos esa consigna, la diré al final. ¿Quién me dice un problema de repartir? Tenemos para obsequiar 16 libros entre los estudiantes. Si solo han asistido el día de hoy 4 estudiantes, ¿cuántos libros me llevará cada uno? ¿Sí? Típico problema de repartir. Tengo 16 libros, ¿cuántos estudiantes? ¿Cuánto le toca a cada uno? Por ejemplo. ¿Que son diferentes a esto? Aquí tengo ya la bolsa de caramelos hecha, que es 4, ¿no? Aquí tengo ya la mesa hecha de 4. No reparto los alumnos en las mesas, ¿no? Si yo tengo 16 alumnos y tengo 4 mesas, ¿cuántos alumnos hay en cada mesa? Sería de repartir, ¿no? Y en cambio el problema de partir, que yo le llamo de partir, pero ahora os diré que es más problema de medida, ¿no? Sería, tengo 16 alumnos en el aula, quiero hacer grupos de 4, ¿cuántas mesas necesito? Es diferente, en un grupo ya está hecho, no hago grupos. Cojo 4 alumnos y van a una mesa, cojo 4 alumnos y van a otra mesa, cojo 4 alumnos y van a otra mesa, ¿no? Y en el de los libros, pues la acción si la hiciera de forma física, pues cogería los 16 libros y empezarían a uno, otro, ¿no? Son 2 significados básicos de la división. Repartir, y yo le llamo partir, pero oficialmente se le llama medida, ¿vale? Medida o hacer grupos, bueno, son 2 significados diferentes. Vale, ¿os habéis guardado vuestro problema? Me voy a saltar un paso porque si no, me voy a saltar un pasito. Pues intentar coger ese problema, el que ya tenéis hecho, y intentar no hacer uno nuevo. Me guardo el contexto del problema, no lo quiero cambiar, pero ahora mi problema lo tengo que modificar sin intentar tocar el contexto, se tiene que resolver con 12,5 dividido 5. 12,5 dividido 5. ¿Sí? Podemos pensar el de las tablas, podemos pensar el de los libros, podemos pensar en caramelos. ¿Cómo lo modifico? Pensarlo. Parecía fácil al principio, pero ahora ya se está complicando un poco. ¿Cómo lo modifico?
Vamos a pensar en este, por ejemplo. O cualquiera, pero porque se me ha quedado más con lo de los 16 alumnos y las mesas, ¿no? Que es algo típico que hacemos en el aula. Tengo 12,5 alumnos. Ya me voy a quedar con las piernas de un alumno y a ver qué hago con lo otro, ¿no? Ya no me vale, ¿no? El problema inicial, si lo quiero transformar para hacerlo con esta operación, ese objeto ya no me vale. Bueno, vamos a hablar de los caramelos. A lo mejor de los caramelos sí que nos vale. Tengo 16 caramelos. Tengo 12,5 caramelos. No tener medio caramelo, repartir un caramelo ya abierto y partido, es raro, ¿no? Tampoco nos vale. Tengo 12 libros y medio. Partir un libro por la mitad. Y entonces no puedo sostener ese contexto, ¿no? ¿Y por qué no lo puedo sostener? El tipo de número, ¿no? No me cuadra. Problema diferente. Sostener, vamos a hacer un problema diferente. Presente líquido, agua. Que represente líquido. ¿Qué más podría pensar? Vamos a pensar en el contexto. Por ejemplo, tengo 12 y media docenas de huevos. Bien, porque los huevos sí que podemos hacer media docena. ¿Qué más? Dinero. También, ¿no? ¿Qué más? Tiempo, docenas y media. El tiempo, litros, kilos, ¿no? Todo lo que englobe medida, ¿no? ¿Alguien había hecho inicialmente en 16/4 un problema de contexto de medida? De kilos, Un kilo. con kilos. Él sí podía transformarlo en suyo. Lo que pasa es que no nos lo ha dicho, pero él sí podía transformarlo, ¿no? Transformando las cantidades me puedo quedar con ese problema. Pero con final, ¿eh? Vamos a pensar, ¿nos lees tu problema inicial? Que era de medida, a ver si lo podemos... Ah, ya, muy bien. En el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, los estudiantes del tercer grado de primaria tienen una actividad de responsabilidad social para salir en grupo a recolectar botellas de plástico. En total recolectaron 16 kilos. Tienen 4 bolsas, donde caben 4 kilos cada uno. 2 kilos, en caso de... No me voy a entrar a mirar los problemas, pero os diré, fijaros en los varios problemas que me habéis dicho, si no dais la respuesta al problema, ella. ¿Vale? Pero esto de las A's. Vale, ¿lo podíamos transformar en el anterior? En el 12,5 dividido 5. No, en vez de 16 kilos de botellas, pues ahora tengo 12 kilos y medio de botellas, que puede ser, ¿no? A repartir entre 5 bolsas. Pues ¿cuántos kilos cada bolsa? Y aquí ya tenemos claro que aquellos aquí tampoco van a caber. Entonces, ¿y aquí? ¿Este lo puedo transformar? Tengo 2 kilos, no sería como tengo 2 kilos de botellas. ¿Y ahora qué? 0,25. En un cuarto de kilo. Un cuarto de kilo. ¿No? Podría entrar aquí. Pero ¿y por qué has dicho un cuarto de kilo y no 0,25 kilos? Por la costumbre, creo que es más real, ¿no? Porque es más real, ¿no? Sí, pues es una de las cosas que buscamos aquí. Es decir, fíjate, en el segundo hemos tenido que empezar a pensar, bueno, referentes para decimales. Referentes donde a mí me valga el contexto de decimales. Tiempo, todo lo que es medida continua, ¿no? A veces no continua, pero que se puede partir, como las docenas, ¿no? Que tenga sentido en la vida diaria, ¿no? Aquí sí tiene sentido decir media docena, ¿vale? Si ya ponemos 12,35, ya nos va a complicar el de las docenas, ¿no? Pero podemos. ¿Qué nos pasa aquí? Que 0,25 kilos es muy raro. Nadie lo hace eso. El kilo, ¿no? O 250 gramos. Pero no decimos, o por ejemplo, ¿sabéis más o menos cuánto mide la capacidad de un vaso de agua? ¿No? Un poquito por aquí. Entonces, claro,
Cuando te enfrentas a este, que es el último, tienes que empezar primero, porque es un problema realista, no me vale un contexto puramente matemático. Tengo que empezar a buscar referentes donde el 25 piensa. Y voy un poquito más allá. Referentes donde 250, un cuarto o 25 tengan sentido. Normalmente un vaso de agua son 25 centilitros. Pero aquí es 0,1 litros. Un vaso de agua, ¿no? Entonces, voy a recopilar un... Sí. Podría ser, con la guía de medidas, tengo, por ejemplo, una barra de 2 metros Sí, y quiero formar trozos de 25 centímetros, sí. ¿no? Sí. ¿Cuánto? Y le tienes que encontrar un porqué. Claro. Uno de mis, en España a día de hoy, no sé si aquí es habitual, pero allí es bastante habitual en los colegios tener un huerto donde los alumnos trabajan pues, cositas de biología de las plantas, de ciclo del agua, bueno, trabajan varias cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, que es muy parecido al que tú estás proponiendo, ¿no? En ese contexto decían, vale, pues tenemos un huerto de 2 metros y plantar las plantas cada 25 centímetros tiene sentido, no las puedes poner tan cerca y 25 centímetros, pero ya tuvimos que decir, vale, 25 centímetros, más o menos, ¿qué distancia es? ¿Tiene sentido plantar plantas así? ¿No? En el caso que tú me lo propones, ¿qué le diría yo a mis alumnos? Sí, el contexto base está bien, ahora dale sentido a la vida diaria. ¿Para qué necesitamos romper una barra en 25? Es decir, algo te tienes que inventar aquí. No. Habría que poner un Y ahí contexto vamos. que construye algo. Ahí vamos. Entonces, aquí entra la medida y luego entran otros, como el que ya he dicho de un cuarto, ¿no? Fijaros que al inicio, yo no he hecho el segundo, que el segundo es un problema de división con residuos. Pero en los 2 primeros problemas, todo lo que son objetos a repartir o objetos que hago grupos o tal, ningún problema, ¿vale? Claro, cuando ya llego a los decimales, cambio, ¿no? Ya hay contextos que no me valen. Y otros que sí que puedo ir traduciendo, haciendo algunos pequeños cambios, ¿no? Entonces, fijaros que es un problema de formulación, no es una tarea de formulación, donde los alumnos crean y transforman, dependiendo de si su problema lo pueden ir transformando o no. De hecho, la tarea original, os la pongo aquí, no les hago hacer. Les hacemos hacer 3. 3 que sean diferentes. Y entonces alguno normalmente caiques de medida. O caiques que ya no... Porque lo que sí que la indicación que les damos es no me cambies los caramelos por los bombones. ¿No? Tienen que ser diferentes. Entonces, fijaros el potencial que tiene esta tarea. Aquí hay 2 cosas. Bueno, más de 2 cosas, ¿no? Pero por un lado, el aprendizaje matemático. Con la primera trabajamos los significados de la división, los diferentes significados de la división y posibles contextos que podría haber. Y a partir de esa empezamos a trabajar contextos que tengan sentido con números decimales, ¿vale? Aparte de la formulación. Entonces estamos trabajando como las 2 competencias, la competencia en conexiones y en formular problemas a la vez, con esta idea de optimizar y con esta idea de que una tarea, por norma general, no solo trabajamos una única cosa. Ni nosotros cuando se la proponemos a profesores en formación inicial o continua, ni los profesores cuando se la proponen a alumnos, ¿no? Porque esta es la tarea que podríamos hacer con alumnos de sexto de primaria o de primer curso de secundaria, por ejemplo, esa tarea. ¿Qué estamos trabajando aquí concretamente? Acordaos del marco de conexiones, ¿no? Conexiones dentro de las matemáticas, conexiones con referentes. Por un lado, dentro de las matemáticas, diferentes significados de la división. División como una repartición, división como división medida, ¿no? División de hacer particiones o hacer grupos. Diferentes representaciones de la misma cantidad. Si aquí hay que hacer conversiones de unidades, porque si no, no tiene sentido que lo digamos, ¿no? Nos ha pasado aquí. O tengo que pensar que multiplicar por 0,25 es lo mismo que un cuarto o es lo mismo que dividir entre 4 para poder hacer el problema, ¿no? Entonces, también trabajamos diferentes representaciones de la misma cantidad. Por otro lado, conexiones extramatemáticas. Contextos que tengan, donde quedan
que dotan de sentido o de significado más bien la división. Estamos trabajando a partir de la formulación, tenemos que encontrar un contexto que tenga sentido. Como además nosotros les decimos que nos hagan 3 problemas, claro, tienen que encontrar más de un contexto y normalmente llegan a más de un significado de la división, que es lo que buscamos con en el primer ejemplo. Por otro lado, contextos o referentes de la vida cotidiana que dan sentido a los números decimales, donde los números decimales tienen sentido. ¿Dónde tienen sentido los números decimales? No en todos los contextos, ¿no? Y por otro lado, asociar, que esto sí que es un conocimiento que para nuestros alumnos de secundaria puede ser interesante, pero que para nosotros como formuladores de problemas es vital. Tener referentes asociados a ciertas cantidades, referentes de la vida cotidiana. Que en un paquete de arroz son de 250 gramos o de 1 kilo. El pequeño y el grande, bueno, en España, esto ya depende mucho de la cultura local, ¿no? Que un vaso hace 25 centilitros. Que tener referentes, porque cuando tú quieres poner un problema, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que un grupo nos puso un problema y ni siquiera puso el dato. Dijo, estamos haciendo una celebración en el colegio y hemos hecho zumo de naranja. Y tenemos botellas de 2 litros. ¿Cuántos vasos puedes rellenar? Y no dio el dato de que cuánto medía el vaso. Dijo, no, que lo calculen ellos. Pero está muy bien, porque entonces, ¿no? Es decir, ellos acaba de hacer un problema en el que se trabaja la capacidad, tienen que medir cuánto es un vaso y luego además la repartición, ¿no? Las 2 cosas. Pero era el único grupo que sabía que más o menos un vaso suele hacer entre 25 centilitros y 20. Era el único grupo que lo sabía, los demás no teníamos esos referentes. Claro, cuando nos faltan esos referentes, crear o evaluar un problema para seleccionarlo o para transformarlo, porque estas cosas no las encontramos en los problemas, ¿no? Nos encontramos problemas en los que las cantidades no tienen sentido. Las cantidades nunca se dirían de esa manera en la vida diaria. ¿Y por qué las ponemos de esa manera? Entonces, como profesor, si estoy seleccionando un problema y lo quiero ver si lo quiero poner a mis alumnos o no, y tengo que trabajar problemas que se acerquen lo máximo a ser problemas realistas, tengo que tener ese concepto. Pues esto para un profesor de primaria o de secundaria, tener asociados ciertas cantidades, ciertos elementos a referentes de la vida cotidiana es vital para poder formular problemas, ¿no? Más allá de las conexiones que también son importantes, ¿eh? Y con esto acabo. La potencial de esta tarea también como formuladores de problemas. Esto es lo que os he comentado, ¿no? Hemos trabajado aquí muy rápidamente, normalmente esto se extiende mucho más en el tiempo, pero bueno, ¿cómo creo problemas reales? Esta sesión normalmente la acabamos con unas orientaciones que las hacen ellos mismos. Vale, ¿en qué has pensado? ¿Qué es lo primero que pensarías? No, miraría las cantidades y buscaría referentes donde tuvieran sentido y entonces ya monto la historia. Pero no puedo montar la historia antes porque a lo mejor las cantidades no me cuadran, ¿no? Entonces, esto es situaciones plausibles, que sean realistas en el aula, que tengan sentido. Precios, por ejemplo, los que trabajaron con el dinero, pues claro, tienen que ser precios que se acerquen a la realidad. No me digas que 1 kilo de café te cuesta en España 30 euros, porque no es real. Por mucho que el número te cuadre, ya, pero es que para la división me cuadra el número, ya ¿no? Entonces también tenemos esos referentes de precios. Precios de, ¿no? Por ejemplo, datos realistas y su expresión en un problema realista. Si tú quieres trabajar con el 0,25, pues no lo vas a poder poner en el problema porque no tiene sentido escrito. Te van a tener que hacer la conversión luego ellos, ¿no? Luego, transformar problemas. ¿Qué puedo transformar de ese problema? En este caso en concreto no tenemos representación gráfica, es un problema que se basa en operaciones, ¿no? Muy sencillas, porque nos queríamos centrar en otras cosas. Pero también los podemos poner con gráficas, ¿eh? Y ir variando la gráfica a ver si puedes ir variando. Pero hemos trabajado también la transformación de problemas, ¿vale? Y por último, y aquí es donde lo que os he dicho antes, luego lo comento, ¿por qué el contexto de... ¿Por qué quisimos poner un contexto de conexión? Porque muchas veces cuando hablamos de problemas que fomentan las conexiones extramatemáticas, problemas realistas, tenemos un alumnado
unos futuros profesores que piensan que entonces tienen que saber mucho de ingeniería, o que entonces tienen que saber problemas de física, o que entonces tienen que, ¿no? Que son muy interesantes esos tipos de problemas llevarlos al aula, pero también quisimos que vieran que tú puedes hacer un problema con una situación normal de aula como es hacer grupos. ¿Cuántas veces hacemos grupos en el aula? Pues aprovecha la situación. Es decir, puedes hacer problemas de matemáticas, puedes formular preguntas matemáticas fuera de la clase de matemáticas. En cualquier actividad que estés haciendo, sí lo puedes ver, ¿no? Por eso dijimos, no, contextos que sea cercano al alumno, que te puedas encontrar tú en el aula. Imagínate que estás dentro del aula. Pues por eso pusimos el contexto del colegio, pero podemos hacer el mismo tipo de actividad con otros contextos, ¿eh? ¿Estoy pasando mucho? Va bien. Vale. Bueno, estas son algunas reflexiones que escribían nuestros futuros maestros y maestras una vez acabada la actividad, que les hacemos hacer una reflexión sobre qué es lo que de ellos con esta actividad, ¿no? Más allá de las orientaciones de varios. Cuando tenga que formular un problema o crear un problema, ¿en qué tengo que pensar? ¿No? Y quisimos también poner las operaciones porque muchas veces nos centramos en, estoy haciendo la multiplicación, necesito problemas de multiplicación. Pero es que ahora estoy en sexto y estoy haciendo la multiplicación con decimales. ¿Qué es de diferente multiplicar con decimales que multiplicar, ¿no? Más allá de los cálculos y las operaciones, me refiero a los contextos, ¿no? Entonces aquí tenéis algunas reflexiones que ellos hacían al final, ¿no? Sobre todo una muy repetida fue la del medio, ¿no? Qué difícil era encontrar un contexto para el 0,25, o sea, porque está muchísimo. Nosotros tenemos una metodología en el aula que trabajamos en vertical y ellos pueden ver las pizarras. Entonces aquí te dicen, bueno, es que al final el otro grupo, hemos ido a ver a otro grupo para decir, ah, vale, que un vaso suele medir esto, buah, pues ya lo tengo, ¿no? ¿Vale? Luego también reflexiones sobre cómo escribir. Estas son correcciones que van surgiendo, ¿eh? No es que ellos directamente escriban 25 céntimos. No. Es que tú vas a la pizarra y dices, a ver, ¿cuántas veces le has dicho tú a alguien en tu vida que esto vale 0,25 euros? A menos, no sé qué así. Entonces, ¿por qué le pones el problema? Claro, tu alumno está aprendiendo. Y no solo la cantidad, sino el contexto en el que tiene sentido esa cantidad. Entonces, ponle un contexto en el que tenga sentido la cantidad, ¿no? No es simplemente escribir por escribir, tiene significado matemático detrás, ¿vale? Lo que hemos reflexionado aquí también con los números decimales, no todos los contextos me valen para los decimales, no podía hacer, la de hacer grupos salió en casi todos, hacer grupos con alumnos, ¿vale? Claro, cuando llegaron al decimal dijeron, ostras, es que no lo puedo llegar. Si quedaban por el camino y tenían que empezar a hacer otros números. Entonces, claro, no se quedaron solo con los alumnos, sino que los objetos normalmente en la vida diaria no los podemos, muchos de ellos no los podemos partir, o no tiene sentido partirlos, sino partir los partidos, ¿no? Y bueno, aquí nos hicieron, este era un grupo bueno, ¿eh? Aquí nos hicieron la reflexión sobre qué he aprendido. He aprendido diferentes significados de la división. No es un tema que hubiéramos dado antes, ¿eh? No es que antes hubiéramos trabajado la división y sus diferentes significados, no. Con esta actividad trabajamos la formulación de problemas y los diferentes significados de la división y las conexiones que había entre diferentes cantidades y representaciones de cantidades. Las tres cosas a la vez, ¿vale? Contextos que no admiten decimales, ¿no? Y aquí, bueno, este nos lo he puesto, porque ya sabía que no nos iba a dar tiempo de hacer los 4, pero en verdad la segunda operación es 23 dividido 5, una división con residuo, ¿sí? Entonces, ¿qué se trabajan aquí? Una de las cosas que trabajamos mucho aquí, porque aquí sí que se puede traducir muchos de los problemas con objetos, los podemos pasar, ¿vale? Pero claro, como muchos de ellos en el contexto escolar era hacer grupos, ¿no? Pues este grupo, por ejemplo, inicialmente puso, se imaginó que estaba en el aula y le decía, chicos, hoy somos 23 alumnos en clase, necesitamos hacer 5 grupos iguales para hacer una actividad. ¿Cuántos alumnos hay en cada grupo? ¿Cuántos sobran? Claro, yo les dije, los que son, ¿qué pasa? Que no van a hacer la actividad, los vas a dejar ahí en un rincón, no me cuadra. No es una pregunta natural. Estas son las cosas de los problemas realistas que cuesta. Estamos tan programados para preguntar cuánto,
que desde esta pregunta no es natural. Entonces dije, ojo, tienes razón. Entonces escribí hemos cambiado la pregunta, ¿no? Hoy somos 23 en clase y queremos hacer 5 grupos. ¿Cómo lo hacemos? Porque además aquí hay una sutileza, ¿no? Y es que les decimos que el enunciado se puede resolver con esa operación, pero no únicamente con eso. Tiene que estar involucrada esa operación, pero puede haber involucradas más. Entonces, claro, aquí se puede explorar. Puedo explorar cómo hacer grupos iguales, puedo explorar diferentes formas de repartir, y una de ellas puede ser, vamos a intentar, normalmente en el aula los grupos suelen ser iguales, ya por contexto, y eso los alumnos lo saben. Entonces los alumnos ya intentan hacer grupos que sean equilibrados. Cuando vean que no lo pueden hacer, pues ¿qué hacemos? Pues repartir esos 3 entre, pues habrá unos grupos que sean de 5 y unos grupos que sean de 6. O habrá unos grupos de 5 y uno de 3. O hay diferentes posibilidades. ¿Qué trabajamos aquí? La pregunta, pero sobre todo la respuesta. La respuesta de un problema realista tiene que ser real. Tú no puedes decir 5 y 3 sobran. Real eso. Esos 3 no los vas a dejar aparte. Por lo tanto, lo que dirías es, pues mira, más salen unos grupos así y unos grupos de esta cantidad, ¿no? Y formas de solucionar ese mini problema del residuo, que es una forma de trabajar el residuo, pues hay varias. Hay varias, puedo hacer un grupo de 3, puedo repartir, bueno, hay varias, ¿no? No os lo he dicho antes, pero las fotos que os tenía antes y las de ahora son de la isla. Yo vengo de la Universidad de las Islas Baleares, que son unas islas que están entre Barcelona y Valencia, que probablemente conoceréis más de España, Barcelona, entre Barcelona y Valencia en el Mediterráneo, muy pequeñitas. Y estas fotos que os he puesto es un poco para que conocierais la isla de la que vengo. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Muchas gracias a todos por haber venido, por haber escuchado, por haber participado, por haberos atrevido a hablar, que cuesta, ¿eh? Sí, cuesta porque piensas, es que el problema sí que no está del todo bien, pero es que también lo habéis hecho en 2 minutos. En 2 minutos sale una primera idea. Y luego con más tiempo uno reflexiona y empieza a decir, uy, estoy dando dar la respuesta al problema cuando tienes la operación es bastante habitual. Porque tenemos tendencia a traducir la operación literalmente. Entonces empiezas a decir, no, esto no lo voy a dar, ¿no? Y con más tiempo empiezas a hacerlos más refinados, ¿eh? Dime. Una pregunta. En primer lugar, agradecerte por tu ponencia. Muchas gracias. Ha sido enriquecedor para los que tenemos la carrera de docente y enseñamos a primaria en específico. Es muy real lo que tú dices, porque yo recuerdo un caso en específico que me pasaba hace una semana, que había un ejercicio que, bueno, yo lo saqué del mismo libro de Cambridge, que es con lo que trabaja mi institución, pero que decía textualmente, bueno, en español lo pongo ahora, transfórmame, bueno, decía que una persona le había preguntado a otra, ¿cuánto dura una película? Y la otra persona le había respondido, dura 1.5 horas. Y luego, ¿cómo se llama? ¿Cuántos minutos dura la película? Los estudiantes empezaron a resolver y todo eso. Pero luego un estudiante dice, pero profesor, ¿por qué le dijo que dura 1.5 horas? ¿No era más fácil decirle que dura 1 hora y media? Ya no es lo más fácil. No es lo más No es lo habitual. No es lo habitual. Si tú quieres trabajar en 1 y medio, busca un contexto donde eso tenga más sentido. Porque sobre todo en primaria los alumnos, lo que digo, no solo están aprendiendo el decimal y trabajo con el que están aprendiendo dónde tiene sentido eso. No conocen tanta vida, entonces están poniendo contextos donde tengan sentido. Y bueno, y por último quería preguntarte si es que la investigación que tú presentas se relaciona a algo que también nosotros usamos como venir de situación significativa. No sé si lo habías escuchado, que utilizamos los docentes. ¿Se asocia mucho todo esto? A ver, los problemas realistas son situaciones significativas. Cuidado, también hay problemas que no son realistas, que también son situaciones muy significativas, ¿eh? Por ejemplo, en la página que os he puesto de Lenrins hay muchos problemas que no tienen un contexto realista. Algunos de ellos tienen un contexto bastante matemático o, si es para niños, imaginable, que entra como realista, ¿no? Como si fuera un cuento, también entra. Pero también hay situaciones significativas, es decir, que tú puedes explorar las matemáticas, que puedes trabajar las relaciones entre conceptos,
que puedes trabajar conexiones intramatemáticas que son interesantes. Ahora pienso que tenemos que hacer dos, ¿no? Es decir, significativas para trabajar conexiones dentro de las matemáticas que son muy importantes. Porque da mucha flexibilidad, ¿no? Sobre dónde usar el qué y qué puedo conectar con qué, pero también extramatemáticas. Porque si no, a veces nos encontramos con alumnos que saben resolver muchas operaciones o muchas ecuaciones o muchos sistemas, pero que luego delante de un problema real. Mira, hicimos un problema que además está en el Enrich, que son las mariquitas, le llamamos nosotros, porque Ladybirds, si lo queréis buscar, que están en el Enrich, en una clase de primero de la ESO el año pasado. Es un problema, ahora lo cuento así rápido, viene a decir, hay dos tipos de mariquitas en un jardín, una mariquita tiene 4 puntos, creo que los números son estos, pero me puedo equivocar, 4 puntos y la otra tiene 7 puntos. ¿Vale? Hay 2 tipos de mariquitas. Entonces, en las hojas, tú vas cogiendo hojas y vas viendo las mariquitas que quedan, ¿no? Pues, ay, mira, que hay 4, que hay 7, pues tengo 11 puntos en total, ¿no? Puntitos que tienen las mariquitas. O aquí hay tantas, ¿no? Y la pregunta que hace el problema es, vale, ¿cuántos totales de puntos te pueden salir del 0 al 43? ¿Vale? ¿Cuántos totales te pueden salir con este tipo de mariquita? Es un problema que básicamente a nivel de operaciones sumas y multiplicaciones, ¿no? Sobre todo multiplicaciones, como empiezas a hacer ya muchos, ¿no? La tabla del 4 y la tabla del 7. Primero de la ESO, primero de la ESO en España, que se me olvida que no estoy allí. Primero de la ESO en España es el primer curso de educación secundaria, ¿vale? Con 12, 13 años. No, 13 años, ¿vale? En la multiplicación en primaria, en España, se introduce entre segundo y tercero, segundo curso y tercer curso. Se supone que unos alumnos, de hecho dijimos, puede ser excesivamente fácil para ellos. Pero como queríamos trabajar una metodología, dijimos, vamos a poner un problema que sea más o menos fácil para que se queden en cómo vamos a ir organizando este tipo de clases. Vale. Todos resolvieron el problema haciendo sumas. Solo sumas. Y claro, nos dimos cuenta, ¿no saben multiplicar? Sí. Lo que no saben es usar la multiplicación de forma estratégica. ¿No? Y esto a veces pasa porque has aprendido parcelado. Si no me preguntas sobre multiplicación, no pienso que la puedo usar. Entonces, ¿dónde me voy? Pues donde nos vamos todos cuando no sabemos hacer un problema, ¿no? A las estrategias básicas que tenemos. Las cositas básicas que tenemos que dices, bueno, pues empiezo. Y empezaron a hacer 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y esto es el problema de hacer, no diría ni problemas, ejercicios. Que no, para mí no llegan a ser problemas, son ejercicios de aplicación. ¿Algo más? ¿Pregunta? Ya, sí, pinta pasar siempre. Pero, bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Y bueno, espero que alguna idea, es cortito, pero bueno, en alguna idea, ¿no? Nos inspire para hacer formulación de problemas con nuestros alumnos. Yo quería hacer un ligero comentario. Sí. Me ha gustado mucho la conferencia que ha dado. Y está muy, diría yo, que pone las cosas muy en bandeja como para trabajar lo que es modelización. Sí. Y esto creo que es algo que debemos prestarle mucha atención. Totalmente. Yo últimamente le he estado dando particular énfasis a. Sí. Pero esto de conexión de matemáticas puestas así como lo has presentado, creo que ayuda mucho a que se tome conciencia de la modelización, ¿no? Creo que el avance tecnológico, la inteligencia artificial y todas estas cosas nos deben llevar precisamente a que los problemas que tengamos que resolver, que enfrentar, que crear, sean problemas de modelización. Sí. Y es De una hecho, las estamos... competencias, perdón, es una de las competencias profesionales que creo que no está puesta en los modelos que consideran, es esta competencia en modelización. Que por aquí se va a cultivar. Sí, porque la modelización te permite trabajar con lecciones extras, sobre todo al principio,
conexiones intras y otra vez conexiones extras cuando tienes que dar la solución con sentido. Claro. Y precisamente estamos haciendo ahora una investigación del papel de las conexiones en la modalidad. Que es que está ahí y es muy importante, sí, yo también lo pienso. Dos tipos de alumnos, uno con esta formación y otro con formación fría, mecánica, cuando llegan a la universidad tienen respuestas diferentes. Y lo que hace es profundamente el ejercicio que va desde pequeño. Sí. Es muy difícil variar la cultura de aula que uno tiene y la creencia sobre qué son matemáticas con el poquito tiempo que tenemos en la formación inicial. Pero tenemos que intentar. Lo tenemos que intentar. Yo tengo alumnos en el aula, más allá de este tipo de actividades o de otras que hacemos, que les cuesta mucho porque te dicen para enseñar 3×4 y te lo dicen así, y te lo dicen claramente, como diciendo, ¿para qué esta historia? ¿No? O que ves, se refleja también mucho en el tipo de problemas. Es que la formación de pruebas te da mucha información del alumnado que tienes. Y uno es el primer problema que le sale a muchos de ellos es un ejercicio. Calcula el perímetro de esto, ¿no? Por ejemplo, en el problema de la cabra que os he enseñado, bueno, ahí había una cantidad de perímetros y el contexto era exactamente igual. Calcula el perímetro, pregunta matemática, calcula el perímetro de la cabaña. Pero bueno, nos da para reflexionar precisamente sobre eso, ¿no? Porque por un lado vienen con esta creencia sobre qué son las matemáticas, ¿no? Un conjunto de algoritmos, unos cálculos, y tal, pero por el otro lado la han sufrido. Y se quejan mucho. Entonces digo, pues, si no quieres reproducir, habrá que hacer cierto cambio, ¿no? Para no reproducirlo, la mala experiencia que tú has tenido en las aulas, ¿no? Tengo mucho lado con una experiencia difícil de respetar la matemática. La aproximación a las matemáticas, ciencia, estudiantes de ciencia, estudiantes de letras, sí. No sé si distinguiría entre ciencias y letras. A veces es la experiencia que han tenido en el aula. A veces viene mucho de la experiencia que tienen ellos en el aula, del tipo de enseñanza. Y de esto hay estudios, hay alumnados que se van a carreras de letras para no hacer matemáticas. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Porque a nosotros les gustaría hacer otra cosa. Sí. Y tenemos parte de responsabilidad todos, ¿eh? Yo no lo responsabilizo, tenemos parte de responsabilidad todos. Con esta acabamos, ¿no? Que yo me he dicho Buenas tardes con todos. ¿Podría participar? Ay, claro, que no hemos tenido en cuenta. Estoy escuchando una voz. Ay, perdonad. Mira, esta una pregunta la acaban y voy con vosotras que estáis desde casa, ¿sí? Ok, gracias. Claro, es que no viste en el chat. Cuidado que estaban fuera. Bueno, respecto de la transformación del problema, existe, se menciona que estos problemas se basan de acuerdo al nivel, ¿no? O sea, sería interesante que nosotros vemos problemas distintos, diferentes para los niveles en un solo aula. Por ejemplo, voy a suponer que tengo 20 estudiantes en aula, ¿no? Y de ellos hay 3 estudiantes que dominan muy bien el curso. Son superdotados, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ese tipo de alumnos, esa transformación sí podría ir mucho más allá de que nosotros estamos hablando, ¿no? Y además, el uso de las herramientas que ahora tenemos, tanto softwares, tantas herramientas matemáticas que hoy en día utilizamos, sirven para que ellos exploren y vayan mucho más allá de conocimiento. En ese caso, mi transformación de problemas ido, por decir, ¿no? Bueno, yo te digo lo que nosotros hacemos, por lo más general, y además estamos trabajando en eso y tenemos esta idea de entorno matemático que lógico ya, ¿no? Es esta idea de hago un problema base
que más o menos puede estar como en un nivel intermedio o es el mínimo objetivo que yo tengo para mi aula. Y sin cambiar el costo. Hacer una actividad diferente y porque si el contexto es lo suficientemente rico, tú de ahí puedes estirar. Llevas preparado lo que nosotros llamamos preguntas de extensión y pistas, que no es otra cosa más que transformar el problema. Entonces llevo con el mismo contexto preguntas que estiran aquellas pero también llevo pistas para aquellos alumnos que les cuesta más entrar en el problema, para que todo el mundo pueda participar, ¿no? Pues claro, tenemos que tener muy claro cuál es el contenido de mi problema y cuál es el objetivo de mi sesión. Y ese es el mínimo al que yo quiero llegar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí puedo hacer las dos preguntas. Y la otra versión es, si la mayoría de la clase no ha llegado al mínimo que yo quiero, entonces lo que hago es pensar otro problema que esté relacionado con el primero, muy relacionado con el primero, para darles una segunda oportunidad a que se llegue a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Al objetivo que tengo ese día. ¿Sí? Pero yo soy partidaria más de buscar contextos lo suficientemente ricos a nivel de exploración matemática para que puedas estirar el contenido y puedas estirar las preguntas y entonces todos los alumnos en el aula están trabajando en el problema con preguntas de diferente nivel. Y eso el Enrich tiene problemas que le llamamos de suelo bajo y techo alto. Suelo bajo que la mayoría del alumnado puede entrar, puede participar, aunque no todo el alumnado va a llegar al mismo sitio, pero también el alumnado que tenemos de altas capacidades, o el alumnado que ese tema en concreto lo domina mucho, pero no. También pueda tener el reto y no aburrirse en el aula, que a veces nos olvidamos de que domina, como yo, bueno, ya lo domina y ya está. No, ya, pero también tiene derecho a tener educación matemática, ¿no? Y sobre todo no aburrirse y a que estire sus capacidades el máximo posible. ¿Sí? Vamos con alguna pregunta de las que estáis en casa. Alguien quería preguntar. Sí, alguien había hablado antes. Hola, sí, yo pero era una pregunta, si no era, si me escuchan, era agradecer, ¿no? Estos cursos, estas ponencias que nos dan la oportunidad de participar por las distancias de Lima desde nuestros hogares y tener este fortalecimiento, ¿no? Justamente era una sugerencia si nos podían compartir el material para nosotros docentes poder trabajarlos en nuestras horas colegiadas, ¿no? Reflexionar sobre los aspectos que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Tan importante ahora que estamos en el aula, por ejemplo, ver la diversidad de nuestros estudiantes, ¿no? Alguien decía, si queremos cada uno es con pequeñas características y necesidades, ¿no? Y nos toca acompañarlos desde ese aspecto para que logren, ¿no? Y lo más importante, gracias, porque pues esa matemática realista, ese reflexionar, generar problemas y recrear problemas con ellos es importantísimo, ¿no? Y yo creo que también tenemos un gran ponente, lo escuché al doctor Utalico Malaspina hace unos momentos, ¿no? Que nos ha permitido también trabajar muchos talleres con los docentes. Muchísimas gracias y que podamos seguir teniendo estas oportunidades de crecimiento personal. Y como decías, todos tenemos que aportar desde el lugar que nos encontramos. Porque nuestros niños, creo, a nivel del mundo, tú que tienes de España y nosotros acá en el Perú, necesitamos que ellos disfruten, aprendan de las matemáticas y tengan una vida feliz, disfrutando de lo que aprenden. Gracias. Sí, yo no tengo ningún problema con el material, si lo vas a Augusta y lo distribuyes catalán. No sé si ¿Sí? Vale. No, estaba en verdad que llevabas tiempo y... Estos ejercicios ¿no? A la vida cotidiana, al momento de yo enseñarlos, lo voy a aplicar, por ejemplo, ¿no? De 20 ejercicios. ¿Dónde específicamente o cuál sería lo más óptimo? ¿Al inicio, en el desenlace o en la finalidad, ¿no? O sea, ¿cómo yo o cuántos problemas de un total, por ejemplo, de 20 ejercicios yo tengo que conectarlo a la vida cotidiana?
Vale, yo no tengo una respuesta a ciencia cierta porque en educación ya sabemos que no hay recetas maravillosas y que además la docencia también se adapta a quiénes somos nosotros, los docentes. Pero si me preguntas mi opinión, lo que yo he experimentado y de lo que he leído, viene un poco al comentario que decía Ulurico, ¿no? Esta parte de modelizar. Yo creo que al inicio es muy importante hacer problemas de aplicación. Luego tú puedes hacer un problema que a lo mejor no tenga tanto contexto porque te interesa trabajar un cálculo en concreto, una conexión matemática dentro de las matemáticas en concreto, pero en el inicio de un tema de la función lineal, por ejemplo, o tenemos que intentar que vean el sentido. Y no solo por una cuestión de motivación, sino por una cuestión que es la que Ulurico proponía, que es esta parte de modelizar de la vida diaria a la matematización de esa vida, ¿no? A estudiarla, a desgranarla, a poder dar conclusiones, a poder hacer análisis, que en la vida que tenemos muy tecnológica, cada vez hacer cálculos no los hace una máquina. Es que nosotros no vamos a calcular. ¿Quién de aquí calcula a día de hoy? Vamos en móvil. Hacemos cálculos sencillos, cortos, de 10%, de 3 más 4, cosas pequeñas, ¿no? De cálculo mental, pero si a mí me pones 1327 más 5700, dame el móvil. No voy a pensar a qué, para qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que podamos interpretar el mundo con herramientas matemáticas. Y eso implica contextos reales. Yo soy partidaria de al inicio, sobre todo, pero no solo al inicio, ¿eh? Pero al inicio, sobre todo. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Quería consultarles sobre, en este modelo de generar problemas, crear, no sé si han visto que podrían integrar lo que es la tecnología, ¿no? Como GeoGebra, por ejemplo, para enseñar geometría sobre todo, ¿no? Entonces, para crear o reformular, se tiene en cuenta todos esos aspectos ahora en las investigaciones. Sí, también tienes investigaciones, es decir, tú puedes crear un problema a partir de una gráfica de GeoGebra. Y en la formación de profesorados, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad que es dile al ChatGPT de matemáticas y evalúalo. Pero que no está tan lejos y evaluar si ese problema que ha hecho alguien que no te conoce ni a ti, ni a tu habla, ni a tu contexto a lo mejor del país, ni a nada, y te vale o no te vale. A lo mejor está dando una visión de las matemáticas con la que tú no estás de acuerdo. O a lo mejor no tiene ningún contexto realista y dices, vale, me quedo con el contenido, pero le voy a hacer un contexto. Yo me doy una situación. Entonces, eso sí. Tecnología no hay mucha. Igual que con material, ¿no? Con los pequeños lo hacemos con material manipulativo. Tú puedes hacer una representación, por ejemplo, y proponerles que la vayan cambiando. ¿Qué pasaría si esto en vez de un cuadrado fuera un pentágono? ¿Qué pasaría si además fuera, ¿no? Y puedes ir haciendo, es decir, puede ser con tecnología más digital, pero también puede ser con tecnología manipulativa para los. Sí, también hay investigaciones en formulación que trabajan a partir de igual que yo he puesto aquí, os he puesto un ejemplo de una operación, aquí puedes poner 3 gráficas, ¿no? Que haya una modificación, por ejemplo, de una a la otra, que ya el contexto, por ejemplo, estoy pensando en la función lineal y la función afín en secundaria. ¿Qué diferencia hay en un contexto? No te vale uno exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Vas a la profundidad del conocimiento, ¿no? El aprendizaje matemático que ves, que entiendes por qué la función empieza en el 0 o no empieza en el 0,0. ¿No? A nivel de contexto, ¿qué tipo de contexto puede ser? Por ejemplo, ¿eh? Y lo de ChatGPT, yo probarlo. Yo lo he probado. ¿Probar? ¿Qué? Sí, yo lo he probado. ¿Qué problemas te saca? Sí. Le he dado que creé un problema a partir de una situación. Lo curioso es que creó un problema y lo resolvió mal. Sí, además eso, cuidado, lo resuelve mal. Claro, pero es simpático. Después le decía, bueno, no hemos tenido en cuenta eso.
así, disculpa el error. Ahora está la disculpa el error. Entonces vuelve a resolver y se vuelve a equivocar. Pero mal en el sentido de, nosotros también hicimos una prueba que yo no lo podía creer, pensaba, bueno, se equivocará en cosas más elevadas. No, 127 más 2, 263. Pero ¿y esto? Y es por cómo funciona ChatGPT, claro, por cómo funciona la inteligencia artificial. Pero además, por ejemplo, tú le dices, ponme un problema que sea competencial de un tema en concreto. Los problemas muy mecánicos, muy típicos, muy mecánicos, con muy poca reflexión, con contextos que muchas veces no son realistas, los típicos de... Me acuerdo de esto de María Antonia Calans, que es una didacta de Cataluña ya muy mayor, que siempre ponía un ejemplo, que habla con niños de infantil, niños pequeñitos de 5 años, ¿no? Y siempre ponía el ejemplo de que tenían un problema que decía algo así como me voy al mercado y llevo en un canasto, voy a exagerar, ¿no? 1000 huevos, los pongo en el canasto y me voy a comprar. Y ahora, no voy a inventar, pero porque yo qué sé, pues cada huevo vale tanto, cuánto tengo al final, ¿no? Y entonces un alumno le decía, 0, has ganado 0. Decía, ya como que he ganado 0. Dice, hombre, mis huevos en un canasto se han roto. ¿Por qué? Porque era un chico que su padre tenía una granja y que lo vendía huevos en el mercado. Entonces, ¿veis el contexto realista? El resto de la clase hizo un problema. Sí, claro, pero esa conocía el contexto y sabía que eso era imposible. Como en la sierra, pero uy, este montón de habas, más este montón de habas, ¿cuántos montones son? Si los junto, ¿cuántos? Un solo montón, es un solo montón. La señora que vendía habas allí. Un montón de 2 montones lo has hecho uno. Claro, es un montón. Claro. No somos montones. Y eso, más allá de que ahora nos riamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el alumno ya empieza a crecer y empieza a darse cuenta de que ese contexto no tiene ningún tipo de sentido, ¿qué es lo que piensa? Las matemáticas no sirven para nada. Si tienes que inventar un contexto que es absurdo, pues es que esto no debe de servir para mucho. Sacan sus conclusiones ellos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué aprendo matemáticas? Para aprobar el examen. Y claro, nos quedamos ahí. Sí, bueno. Bueno, quería, en nombre del Instituto de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, gente de la PUC, a quienes están aquí presentes y a quienes nos siguen desde su casa o de donde estén. Bueno, en primer lugar, agradecerle la conferencia. Quería compartir con ustedes el hecho de que viene por una invitación de una de las líneas de investigación del IREM, ¿no? Que es la línea de creación de problemas. Entonces, su venida es gracias a un proyecto de investigación que tiene la profesora Augusta, la profesora, bueno, el grupo de reducción de problemas, la maestría en enseñanza de las matemáticas también colabora y el instituto también colabora. Es decir, aquí hay una alianza estratégica entre la línea de investigación, la maestría en enseñanza de las matemáticas y el instituto que en verdad articula y gestiona la parte del foro administrativo. Entonces, la profesora Judy ha venido a trabajar cuestiones de investigación, pero siempre nosotros tocamos un poco, tratamos de que Compartimos. no solamente con los alumnos de la maestría, que son de casa, ¿no? Y por eso es que esto se hace en el horario de la maestría, pero también le pedimos a quienes nos visitan que hagan una conferencia presencial abierta a todo el mundo. Y en el caso de Judith, ella ha tenido la amabilidad con todos nuestros invitados, que si no nos invitamos, nos va a ofrecer un taller el día jueves a las 6. A las 6 de la tarde. Se pueden inscribir, quienes no pertenecen a la PUC, pueden inscribirse a través de un enlace de inscripciones, lo encuentran en la página web del IREM, y para que puedan tener acceso, y los podemos conocer aquí, y pueden interactuar directamente con los profesores, con el profesor Uldarico, seguramente si tenemos suerte nos va a acompañar el jueves, pero también aquí, ustedes no los ven, pero aquí hay no sé cuántas personas, las que caben en un aula. Entonces estaremos gustosos de recibirlos y conocernos en persona. Bueno, no quiero alargar más esto, solamente quería agradecerle. ¿Sí? Un placer compartir con todos. A Augusta como representante de la línea,
Y bueno, Jesús Flores, que es la directora de la maestría, ahora no la veo, pero bueno, está Cecilia Gaita, que forma parte del comité directivo de la maestría. Muchas gracias y nos vemos el jueves.